Hay encuentros que uno piensa que solo pasan una vez en la vida, pero el destino siempre encuentra la manera de volvernos a poner frente a frente, para cumplir una promesa que jamás se dijo en voz alta. Lo recuerdo como si fuera ayer, hace 10 años yo no era más que un chamaco flaco, con unos tachones viejos, gastados y rotos, temblando ante un sueño demasiado grande para mi familia. Y fue ahí, en medio de la nada, cuando una mujer, que no llevaba mi sangre pero sí un corazón enorme, me tendió la mano. Me dio todo lo que tenía, su fe, su sacrificio, y unos nuevos botines para seguir corriendo detrás de mi sueño. 10 años después volví. Ya no era ese niño inseguro, sino un jugador que cargaba con la gloria de un país entero. Pero cuando se abrió la puerta de aquella casa humilde, no encontré la sonrisa de siempre, y lo que vi fueron unas manos deformadas, temblando por la enfermedad. Las mismas manos que un día me levantaron, ahora ya no podían sostenerse a sí mismas. En ese instante, sentí que algo se rompía dentro de mí. Y una pregunta me atravesó el alma. ¿Cómo es posible que alguien que lo entregó todo, haya tenido que sufrir en silencio, sola, en la oscuridad? Esta no es solo la historia de un futbolista. Es un viaje de gratitud, de lágrimas contenidas por años, y de una deuda de vida que juré pagar, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. El sol de la tarde caía pesado sobre las calles polvorientas de un barrio olvidado en las afueras de Buenos Aires. Mercedes Ortiz, ya con 58 años, lavaba unos platos viejos en una cocina chiquita y oscura. Sus manos, marcadas por los años y por el dolor de la artritis, apenas podían sostener el trapo con el que secaba los vasos. Cada movimiento era una batalla, cada respiro un recordatorio de la soledad. Afuera, el silencio cotidiano fue interrumpido por el rugido de un motor desconocido. Un coche negro, brillante y demasiado elegante para esas calles, se estacionó frente a su casa humilde. Mercedes frunció el ceño, los vecinos curiosos asomaron la cabeza por las ventanas, murmurando entre sí. ¿Quién vendrá a estas casas, si aquí nunca llega nadie importante? Debe ser un error, respondió otra voz desde el zaguán. Aquí no hay más que gente olvidada. Mercedes se limpió las manos en el delantal, temblando. Algo en su pecho le dijo que ese visitante no venía por equivocación. El timbre sonó, fuerte, casi rompiendo la calma del lugar. Ella caminó despacio hasta la puerta, con miedo y esperanza en cada paso. Cuando abrió, lo vio, un hombre alto, con gorra y lentes oscuros, intentando pasar desapercibido. Pero la postura tímida, la manera de encorvar los hombros, eso no se olvida. «Julie, ¿eres tú? ¿Eres mi niño?», preguntó Mercedes con la voz quebrada, como si temiera que fuera un sueño cruel. El hombre se quitó los lentes. Y ahí estaba esa sonrisa, la misma que años atrás iluminaba una cocina con olor a empanadas caseras. «Hola, Meche», dijo con voz suave, la voz del niño que se había convertido en campeón. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. 10 años comprimidos en un segundo. El orgullo, la sorpresa, la alegría y también la vergüenza. Mercedes, casi de manera instintiva, escondió sus manos deformadas detrás del delantal. No quería que él viera cómo el paso del tiempo y la enfermedad habían desgarrado su cuerpo. Julián entró a la casa. Sus ojos, acostumbrados a los vestidores de lujo y a las luces de estadios europeos, se encontraron con paredes manchadas de humedad, un sillón roto, y una mesa llena de frascos de medicinas baratos. En una de las paredes, recortes de periódico con su cara pegados uno junto al otro, formando un mural improvisado. Fotos de goles, titulares de victorias, recortes gastados que contaban su carrera. Mercedes lo notó observando. «He seguido todos tus pasos desde aquí, Julie», dijo con orgullo, aunque por dentro le dolía admitir que lo había visto crecer a la distancia, sola, sin poder estar ahí en persona. Julián sonrió, pero sus ojos se humedecieron al ver las dificultades con las que ella se movía, los temblores, el cansancio. «¿Por qué nunca me dijiste nada, Meche?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Por qué desapareciste así?». Ella bajó la mirada. «Porque no quería ser una carga. Tú tenías tu vida, tus sueños. Yo solo era la empleada vieja de la casa». Ese momento fue un choque brutal, la gratitud contra el orgullo, el amor contra la culpa. Mercedes quería celebrar su regreso, pero dentro de ella ardía una voz que decía, «No mereces ayuda. Tu tiempo ya pasó». Y al mismo tiempo, Julián sentía la rabia de descubrir que alguien tan importante para él había sufrido en silencio, mientras él celebraba títulos en estadios repletos. El silencio entre ellos fue roto por la voz de un vecino que, curioso, gritó desde la calle. «Doña Meche, ¿quién era?».
Ese carro no lo trae cualquiera. Mercedes cerró la puerta deprisa, con el corazón acelerado. Miró a Julián y en sus ojos vio no solo al niño que un día ayudó, sino también al hombre que ahora cargaba con una deuda moral imposible de ignorar. En ese instante, Julián metió la mano en su bolsillo y sacó un par de cordones viejos, desgastados. ¿Los reconoces?, preguntó. Mercedes se llevó las manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Eran los cordones de aquellos primeros botines que ella había ayudado a comprar. Y ahí, frente a ese objeto simple, la memoria los arrastró hacia atrás, 10 años atrás, hacia la madrugada helada, hacia el adolescente con miedo, hacia la promesa silenciosa que cambiaría sus vidas para siempre. El recuerdo me lleva al invierno de 2014. Yo tenía apenas 14 años, y cada madrugada el sonido del despertador era como un golpe seco que me arrancaba del sueño. La casa en Calchín, Córdoba, apenas podía resistir el frío, las paredes delgadas dejaban entrar el viento helado, y yo me levantaba temblando, con la esperanza de que ese día pudiera cambiar mi vida. Mis padres habían apostado todo por mí. Mi papá trabajaba doble turno en la fábrica, mi mamá cosía hasta la madrugada para juntar unos pesos extra. Cada viaje a Buenos Aires costaba más de lo que teníamos, pero ellos me repetían: Julián, lo único que queremos es que persigas tu sueño. Pero esa mañana algo era distinto. Yo me agaché, saqué mis botines de debajo de la cama, y sentí un vacío en el estómago. La suela estaba despegada, apenas sostenida por un hilo. Con cada entrenamiento se rompían más, y yo sabía que ya no iban a aguantar. Y lo peor, no había dinero para reemplazarlos. Intenté ocultarlo. Me até las agujetas con fuerza, como si así pudiera sostener mis ilusiones. Pero Mercedes lo notó de inmediato. Ella ya llevaba algunos meses trabajando en la casa, limpiaba, cocinaba, y se convirtió en una presencia silenciosa pero firme. Una mujer paraguaya que había dejado a su familia atrás para sobrevivir en un país extraño. ¿Qué pasa, mi niño?, me preguntó con esa voz dulce, mientras me ofrecía un par de empanadas envueltas en papel aluminio. Yo bajé la mirada, incapaz de mentir. Le mostré mis botines gastados, casi con vergüenza. No creo que aguanten otro partido, Meche. Y no tenemos para comprar otros. En ese momento vi cómo sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y determinación. Ella no dijo nada. Solo se levantó, fue por su bolso viejo y sacó un sobre arrugado. Dentro, unos billetes modestos, fruto de meses de trabajo en casas ajenas. Toma, con esto alcanza para unos botines decentes. Yo me quedé helado. Sabía que ese dinero era para mandar a su hija y su nieta en Paraguay, que esperaban cada remesa como agua en el desierto. No puedo aceptarlo, Meche. Ese dinero es tuyo, lo necesitas. Ella me tomó las manos con fuerza, mirándome directo a los ojos. Cuando estés brillando en los estadios más grandes del mundo, acuérdate de esta vieja paraguaya que creyó en ti primero. Ese instante quedó tatuado en mi memoria. Porque detrás de su sonrisa, yo sentí el peso de su sacrificio. Ella también tenía sueños, también tenía familia, y sin embargo me los entregaba a mí. Esa noche, mientras mis padres discutían en voz baja sobre cómo pagar el próximo viaje, yo me encerré en mi cuarto con los nuevos botines. Me dolía pensar que para que yo tuviera una oportunidad, alguien más tenía que renunciar a algo. Fue ahí donde nació un conflicto en mi corazón, la culpa por recibir y la rabia por no poder devolver nada en ese momento. Pero también fue el día en que hice una promesa silenciosa: si algún día llego lejos, jamás dejaré sola a Meche. Pase lo que pase. No sabía que esa promesa me iba a perseguir por años. Ni que el precio de cumplirla sería enfrentarme a mis propios miedos, a mi propia ingratitud y al peso insoportable de la distancia. Porque mientras yo crecía y avanzaba hacia la gloria, ella empezaba a caminar, sola, hacia la oscuridad de una enfermedad que lentamente le arrebataba todo. Los años pasaron como ráfagas de viento. Mi nombre empezó a sonar en las canchas juveniles, luego en la primera división de River Plate. Cada gol me acercaba más a un sueño que parecía imposible: vestir la camiseta de la selección argentina. El día que escuché mi nombre en la radio, Julián Álvarez, convocado al equipo nacional, sentí que el mundo entero se abría frente a mí. En casa hubo fiesta, gritos, abrazos, lágrimas de mis padres. Pero, en otra casa pequeña y silenciosa, a pocos kilómetros de ahí, alguien escuchaba la misma noticia con el corazón desbordado. Mercedes, con sus manos ya cansadas, dejó caer la plancha sobre la mesa, se llevó el delantal a los ojos y lloró como si fuera su propio hijo el convocado. Pero mientras mi vida se iluminaba, la suya se oscurecía.
La artritis empezó a mostrar su cara cruel. Primero fueron los dedos hinchados, luego el dolor constante en las muñecas. Mercedes trataba de ocultarlo, seguía fregando pisos, cargando cubetas, preparando comida para mis padres. Estoy bien, no se preocupen, repetía siempre. Pero cada vez que quedaba sola, se mordía los labios para no gritar de dolor. Una tarde, después de un partido en el Monumental donde miles coreaban mi nombre, ella regresó a su casa y apenas pudo abrir el frasco de sus medicamentos. Se sentó en la mesa, miró las fotos mías recortadas de los periódicos, y murmuró entre lágrimas. Ojalá pudieras ver lo que me está pasando, mi niño, pero no quiero ensuciar tus sueños con mis problemas. Ahí estaba la contradicción brutal. Mientras yo recibía contratos millonarios y entrevistas, ella vendía sus pocas joyas para pagar medicinas. Yo levantaba trofeos, y ella apenas podía levantar una cuchara de sopa. En el barrio, los vecinos murmuraban. Algunos la envidiaban porque su niño ya era famoso. Otros la criticaban, diciéndole que se había quedado atrás, que Julián se había olvidado de ella. Esas palabras le perforaban el corazón. Porque, aunque nunca lo dijo en voz alta, había un rincón en su alma que temía que fuera cierto. Mercedes luchaba contra dos enemigos, la enfermedad en su cuerpo, y la idea de que la habían abandonado. Se sentía traicionada por el destino, por la vida misma. Y sin embargo, jamás me culpó. Siempre me defendía ante cualquiera. Él no se ha olvidado de mí. Mi niño tiene un corazón bueno, ya lo verán. En el fondo, yo tampoco la olvidaba. Antes de cada partido importante, sacaba de mi maleta los cordones viejos de aquellos botines y los apretaba fuerte en mi mano. Era mi amuleto, mi recordatorio de que nada de lo que tenía hubiera sido posible sin ella. Pero la distancia, los entrenamientos, la fama, poco a poco levantaron un muro invisible entre nosotros. Cuando llegó el Mundial de 2022, y pude tocar la copa más grande del fútbol, sentí que había cumplido la promesa a mis padres, a mi país, pero una parte de mí estaba incompleta. Porque mientras todo un estadio celebraba, yo no podía evitar pensar, ¿dónde estará Mecha ahora mismo? ¿Estará bien? ¿O estará sola en esa cocina fría, luchando contra sus demonios? Esa dualidad me perseguía. El éxito contra la culpa, la gloria contra la soledad. Yo brillaba bajo reflectores, mientras ella se apagaba en silencio. La noticia me alcanzó lejos de casa. Yo estaba en Europa, recién salido de un partido que habíamos ganado con esfuerzo. En el vestidor, mientras mis compañeros celebraban entre risas y música, mi celular vibró con una llamada de mi madre. Contesté todavía jadeando, empapado en sudor. Julián, su voz sonaba entrecortada, como si dudara en decirme lo que tenía que decir. No hemos sabido nada de Mercedes desde hace meses. En ese instante, el ruido del vestidor se desvaneció. Todo quedó en silencio dentro de mí. Recordé su sonrisa, su voz diciéndome, acuérdate de mí cuando brilles, y sentí un vacío helado. ¿Cómo que no han sabido nada? Pregunté, con un nudo en la garganta. Mi madre suspiró. Dejó de venir. La buscamos, pero siempre pone excusas, que un resfriado, que está cansada. Yo sé que no es verdad. Algo anda muy mal. Colgué el teléfono con la mano temblando. Esa noche, en la soledad de mi cuarto de hotel, me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde niño. Me sentí un ingrato, un traidor a aquella promesa silenciosa. Mientras yo alzaba trofeos, ella luchaba sola contra algo que yo ni siquiera sabía nombrar. No podía quedarme con los brazos cruzados. Moví cielo y tierra. Contraté a un investigador privado en Buenos Aires, alguien que recorrió hospitales, barrios, mercados, hasta dar con su dirección. Me mandaron una foto, una casa humilde, deteriorada, con paredes descascaradas. Ahí vivía la mujer que me había dado sus ahorros para mis primeros botines. Tomé el primer vuelo posible. No importaban los entrenamientos ni los compromisos, nada era más urgente que encontrarla. Cuando llegué frente a su puerta, me temblaban las piernas. Toqué el timbre y escuché pasos lentos. La puerta se abrió, y ahí estaba. Mercedes, más delgada, con los hombros vencidos y las manos ocultas tras el delantal. Trataba de sonreír, pero sus ojos la delataban. Julie, eres tú. Dijo con voz quebrada. Entré a su casa y el impacto fue brutal. Frascos de medicina sobre la mesa, manchas de humedad en las paredes, y en una esquina un altar improvisado con recortes míos pegados como si fueran estampitas. En cada foto, un pedazo de nuestra historia, como si ella hubiera vivido mi carrera desde esa cocina oscura. Yo no podía hablar.
El corazón me dolía como si alguien lo estuviera apretando. ¿Cómo permití que esto pasara? ¿Por qué nunca me dijiste nada, Meche? Pregunté con la voz rota. Ella bajó la mirada, avergonzada. Porque no quería ser una carga. Tú tenías tu carrera, tus sueños. Yo ya no importaba. Esa respuesta me atravesó como un cuchillo. Era la mezcla de amor y renuncia más cruel que había escuchado en mi vida. Yo quería gritar, quería reclamarle por haberse callado, pero al mismo tiempo sabía que yo también la había abandonado, aunque sin querer. Saqué del bolsillo un objeto que siempre llevaba conmigo, los cordones viejos de aquellos botines. Los puse en la mesa. ¿Te acuerdas de estos? Nunca los dejé atrás. Los llevé conmigo a cada club, a cada país. Son mi recordatorio de dónde vengo, y de quién creyó en mí primero. Mercedes rompió en llanto. Se cubrió la cara con las manos, y entre sollozos murmuró. Yo siempre supe que ibas a llegar lejos, pero no imaginé que volverías por mí. Y ahí entendí algo, el fútbol me había dado fama, dinero, trofeos, pero nada de eso valía si no era capaz de honrar la promesa que me había convertido en lo que era. Ese día no solo recuperé a Mercedes. Ese día decidí que, sin importar el costo, iba a devolverle un pedazo de la vida que ella sacrificó por mí. Esa misma noche, después del reencuentro, yo supe que las lágrimas no bastaban. No podía simplemente abrazarla y decirle, gracias. Mercedes merecía mucho más. Ella me había regalado futuro cuando yo apenas era un niño, ahora me tocaba a mí regalarle presente, regalarle esperanza. Moví contactos, hablé con médicos, llamé a especialistas en distintos países. Durante semanas, entre entrenamientos y partidos, mi tiempo se repartía entre la cancha y las videollamadas con doctores. Quería lo mejor para ella, lo mejor del mundo. Una tarde, regresé a su casa con una carpeta en la mano. Mercedes estaba sentada en la cocina, con las manos escondidas en el regazo, como siempre. Me arrodillé frente a ella y le mostré los papeles. Meche, ya está todo arreglado. Mañana mismo viajas a Barcelona. Te espera un tratamiento que puede devolverte la movilidad en las manos. Ella me miró como si no entendiera nada. ¿Barcelona? No, Julián, eso debe costar una fortuna. Yo no puedo aceptar. ¿Aceptar qué? La interrumpí con firmeza. Aceptar lo que siempre fue tuyo. Si yo estoy aquí es porque tú apostaste por mí primero. Ahora me toca a mí. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, entre lágrimas y miedo. En su interior, la voz de la culpa le gritaba que no lo merecía, que ya había vivido suficiente, que era demasiado tarde. Pero otra voz, la de aquella mujer que un día creyó en un niño con tachones rotos, empezaba a susurrarle que tal vez, aún había tiempo para volver a soñar. El viaje fue un torbellino de emociones. En el aeropuerto, los vecinos que antes la habían juzgado la despidieron con aplausos tímidos. Algunos lloraban, otros murmuraban. Mírenla, la señora Meche, la que todos creímos olvidada, ahora vuela a Europa como las estrellas. Cuando aterrizamos en Barcelona, la esperaba un grupo de médicos. Mercedes entró al hospital con pasos pequeños, como si temiera que en cualquier momento alguien la despertara de ese sueño. Los pasillos blancos, las máquinas modernas, todo parecía un universo lejano de aquella cocina oscura donde había pasado los últimos años. Los primeros días fueron duros. El dolor de la terapia física la hacía llorar en silencio por las noches. Más de una vez me dijo: Julián, mejor ya déjalo así, no quiero que gastes tanto en mí. Y yo, con lágrimas contenidas, le respondía: Meche, tú nunca me dejaste rendirme. Ahora no voy a dejar que lo hagas tú. Y poco a poco, los milagros comenzaron a suceder. Sus dedos, que antes apenas podían sostener una cuchara, empezaron a abrirse y cerrarse. Volvió a escribir su nombre en un papel, aunque torcido y tembloroso. Un día, entre risas, logró amasar un poco de harina con sus manos, y me dijo: Prepárate, porque cuando regrese a Buenos Aires, serás el primero en probar mis empanadas otra vez. Era como ver renacer a alguien que había estado enterrado en vida. Yo también sentí que algo dentro de mí sanaba. No era solo devolverle lo que me dio, era recuperar a la mujer que había sido mi segunda madre. El estadio rugía como un monstruo vivo. Más de 80.000 personas gritaban, las luces iluminaban cada rincón, y las cámaras transmitían el espectáculo a millones alrededor del planeta. Para cualquiera, era solo otra final de la Champions. Para mí, era mucho más.
En la primera fila de la tribuna, Mercedes estaba sentada junto a Sofía, su nieta, a la que no veía desde hacía 8 años. Las dos vestían mi camiseta con el número en la espalda. Meche temblaba, no de frío, sino de nervios. Sofía, con los ojos brillantes, apretaba fuerte la mano de su abuela. Yo estaba en el campo, pero mi mente viajaba una y otra vez a ese momento en la cocina humilde, a esos cordones viejos de mis primeros botines. Recordaba las noches de dolor que ella había pasado en silencio, las veces que se sintió olvidada, traicionada por la vida, y ahora estaba ahí, entre el ruido ensordecedor, siendo testigo de mi momento más grande. El partido fue una guerra. El marcador estaba empatado, los minutos se escapaban, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo sentía el peso de todo, la presión del estadio, el sueño del club, y sobre todo, la promesa de no fallarle a ella. En el minuto final, la oportunidad llegó. Un pase largo, la defensa se abrió, y quedé frente al arco. El tiempo se detuvo. Respiré hondo, recordando las palabras de Meche, acuérdate de esta vieja paraguaya que creyó en ti primero. Y con un disparo limpio, el balón se fue directo al fondo de la red. El estadio explotó en un grito ensordecedor. Compañeros corrieron a abrazarme, banderas ondeaban, miles de flashes iluminaban el campo. Pero yo no celebré como siempre. Corrí directo hacia la tribuna, levanté la mirada y señalé con el dedo hacia donde estaba ella, Mercedes. Las cámaras me siguieron. Todo el mundo vio cómo me llevé la mano al corazón y luego la apunté a ella. Nadie entendió, excepto nosotros. Ella, con lágrimas corriendo por su rostro, se cubrió la boca con las manos, mientras Sofía gritaba y la abrazaba con fuerza. Era nuestro secreto, nuestro homenaje silencioso hecho público. Después del partido, en una sala privada del estadio, nos volvimos a encontrar. Ella entró con paso lento, aún incrédula, y yo llevaba en mis manos un pequeño cofre. Meche, hay algo más que quiero darte. Abrí el cofre y saqué un par de botines dorados, edición especial, con una inscripción grabada en el lateral, para Meche, que creyó primero. Ella los tocó con dedos temblorosos, acariciando las letras, y murmuró. Siempre supe que ibas a llegar lejos, Julián. Desde aquel día. Y yo nunca olvidé quién estuvo ahí cuando más lo necesitaba, respondí con voz firme. Por eso fundé la asociación, Primeros Pasos, para ayudar a familias como la mía, y a personas como tú, invisibles, que sostienen sueños ajenos mientras sacrifican los propios. Mercedes lloró otra vez, pero esta vez no de dolor, sino de orgullo. Sofía la abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, ella no se sintió sola.